A veces la traición se esconde detrás de la sonrisa más cálida y las palabras más dulces que puedas escuchar. Me llamo Luciana, y durante toda mi vida pensé que mis dos hijas, Verónica y Camila, eran mi mayor orgullo y alegría, un regalo que la vida me había dado para no sentirme sola jamás. Después de trabajar más de 30 años como profesora de literatura en una modesta escuela secundaria, logré construir un hogar pequeño, pero lleno de recuerdos felices. Una casa modesta en las afueras de Buenos Aires, rodeada de flores y árboles que yo misma planté con la ilusión de compartir esos espacios con mis nietos algún día. Tras mi jubilación, la casa era mi refugio, mi tesoro, el lugar donde pensaba pasar tranquila el resto de mis días, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron las visitas esporádicas de mis hijas, cada vez más cortas y menos frecuentes. Luego llegaron los comentarios sutiles sobre lo difícil que era mantener una casa tan grande para una mujer de mi edad, aunque yo siempre la había cuidado con facilidad. No quise darle importancia, pues creía profundamente que ellas solo querían lo mejor para mí. Sin embargo, un día Verónica apareció en casa acompañada de un abogado, asegurando que debía firmar unos documentos por mi propia seguridad financiera. Confiando ciegamente, firmé sin leer demasiado, ignorando que estaba entregando el control absoluto de mi patrimonio y decisiones personales. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Mi cuenta bancaria dejó de estar a mi alcance y mis hijas se encargaron de administrar mi dinero, con el pretexto de protegerme de estafas y errores propios de la vejez. Intenté comprender, pero algo en mi interior me decía que las cosas no estaban bien. Finalmente, una tarde fría y lluviosa de julio, Verónica llegó nuevamente a mi puerta con una sonrisa demasiado amable para ser auténtica, acompañada por dos hombres desconocidos. En pocos minutos, sin más explicaciones, me informaron que la casa ya no era mía, que había sido vendida y que debía desalojarla inmediatamente para trasladarme a un hogar para adultos mayores. Intenté protestar, pedir una explicación, exigir que se respetara mi voluntad, pero las palabras se perdieron en el aire porque el poder legal ya no estaba en mis manos. Mis hijas habían decidido por mí, considerándome incapaz de cuidarme sola. Me llevaron en silencio a una residencia con paredes blancas y muebles impersonales, en donde cada habitación olía a productos desinfectantes y tristeza contenida. Mis primeros días fueron de absoluta soledad y desolación. Me sentía traicionada, usada y olvidada por aquellas que más había amado en la vida. Sin embargo, cuando pensé que ya no me quedaba más que resignarme, la vida puso frente a mí una oportunidad inesperada. En la residencia conocí a otras personas en situaciones similares, mujeres y hombres que habían sido desplazados y olvidados por sus propias familias. Comenzamos a compartir historias, anécdotas, y lentamente surgió entre nosotros un vínculo fuerte, sólido y protector. Un día, conversando con María, una mujer astuta y decidida que había sido abogada antes de jubilarse, entendí que mi destino aún estaba en mis manos, que aún quedaban caminos por recorrer y batallas que librar. Juntas comenzamos a revisar cuidadosamente los documentos legales, descubrimos irregularidades, manipulación en las firmas y un evidente abuso de poder de parte de mis hijas. Poco a poco reunimos pruebas, registramos fechas y detalles que podrían cambiar el rumbo de mi historia. Pero decidí mantener todo en silencio, guardando mi estrategia bajo llave en mi corazón hasta el momento adecuado. Sabía que mis hijas se sentían seguras, confiadas en que yo era incapaz de reaccionar o resistirme, y esa sería su mayor debilidad, subestimarme, pensar que era solo una anciana inofensiva a quien podrían manejar sin resistencia.
Mientras aparentaba tranquilidad y aceptación, en secreto planeaba mi respuesta, acumulando pruebas, documentos y estableciendo contactos que pudieran ayudarme. Sabía que el momento llegaría, que ellas entenderían el significado de la palabra traición de la peor manera, pero nunca con violencia, sino con la justicia silenciosa y contundente que solo puede dar la verdad bien documentada. La vejez no me había quitado el coraje, solo me enseñó a administrarlo con sabiduría y paciencia, esperando el instante perfecto para recuperar lo que me pertenecía, para demostrar que una madre jamás olvida, jamás se rinde y, sobre todo, jamás acepta en silencio la humillación ni la injusticia. Ellas aún no lo sabían, pero yo estaba decidida a hacer que enfrentaran las consecuencias de sus actos, y cuando ese día llegara, se darían cuenta demasiado tarde del gran error que habían cometido, porque la traición, aunque silenciosa, siempre deja una marca imposible de borrar, y yo estaba preparada para asegurarme de que jamás olvidaran el precio de su ambición y su ingratitud. Hay heridas que el tiempo no logra sanar, especialmente aquellas que surgen de la traición silenciosa de quienes amas más profundamente. Durante semanas, mi vida en la residencia continuó con aparente normalidad. Cada día transcurría entre rutinas impersonales, medicaciones administradas con precisión fría y actividades repetitivas para mantenernos ocupados, pero yo sabía perfectamente que no había llegado hasta allí para quedarme quieta ni aceptar dócilmente el destino impuesto por mis propias hijas. En el silencio de las noches, cuando solo se escuchaban los murmullos lejanos de otras habitaciones, repasaba en mi mente cada momento vivido con ellas, desde sus primeros pasos hasta sus graduaciones, desde aquellas tardes en las que yo sacrificaba mis propios deseos para que ellas tuvieran lo mejor, hasta el día en que, sin piedad ni remordimiento, decidieron desecharme como un objeto inútil y envejecido. Fue precisamente en una de esas noches cuando encontré entre mis pertenencias una pequeña agenda olvidada. Al abrirla, reconocí de inmediato mi letra firme y ordenada, cada página detallando transacciones bancarias, conversaciones con mi abogado de confianza y notas personales sobre mis planes financieros. Fue entonces cuando recordé claramente haber tomado precauciones años atrás, previendo que, quizás algún día, podría necesitar protegerme de situaciones adversas. Con paciencia y determinación comencé a estudiar cada página, descubriendo datos que, hasta ese momento, había olvidado completamente. Las cuentas bancarias estaban claramente documentadas, con movimientos que nunca había autorizado conscientemente, fechas que coincidían exactamente con visitas inusualmente amables de mis hijas. María, la antigua abogada que se había convertido en mi mayor aliada dentro de la residencia, escuchaba atentamente mis hallazgos cada tarde mientras tomábamos té en el pequeño salón destinado al descanso. Su mirada era astuta, llena de la experiencia adquirida en años defendiendo casos similares, pero en ella también había un destello de empatía profunda hacia mí y hacia cada residente que había pasado por circunstancias semejantes. Juntas decidimos que era hora de avanzar de forma más concreta. Con su ayuda, redacté cartas dirigidas a instituciones financieras, solicitando formalmente información detallada sobre cada transacción que había afectado mi patrimonio en los últimos meses. Al mismo tiempo, comenzamos a recopilar testimonios de enfermeras y empleados de la residencia, quienes habían observado visitas sospechosas y actitudes poco éticas de mis hijas en varias ocasiones. Una mañana, mientras estaba en el pequeño jardín del lugar, Verónica apareció inesperadamente, impecablemente vestida, irradiando esa confianza superficial que la había caracterizado siempre.
Me habló con una dulzura forzada, mencionando lo bien que me veía y lo tranquila que parecía estar. Fingí serenidad y escuché atentamente cada una de sus palabras vacías, sabiendo perfectamente que detrás de ellas solo había la intención de asegurar mi silencio y mi sumisión. Antes de marcharse, mencionó casualmente que la antigua casa ya había sido demolida para construir un moderno complejo residencial, noticia que clavó en mi corazón un dolor profundo, casi insoportable. Pero en lugar de mostrar debilidad, respondí con una sonrisa amable, prometiendo estar bien y adaptarme a mi nueva vida. Esa tarde, sin embargo, fortalecí aún más mi determinación. Aceleré mis contactos con personas influyentes, antiguos amigos de mi época de profesora, abogados retirados que conocían bien la ley, antiguos alumnos que ahora tenían cargos de responsabilidad en instituciones públicas. Les envié cartas cuidadosamente redactadas, explicando mi situación y solicitando discretamente su apoyo. Poco a poco empezaron a llegar respuestas, discretas pero alentadoras, indicándome que la justicia estaba al alcance de mi mano si me mantenía firme en mi decisión. Durante semanas, mis hijas siguieron visitándome ocasionalmente, siempre bajo una fachada de preocupación y cariño, pero con claras intenciones de controlar cada uno de mis movimientos y asegurarse de que nada estuviera fuera de su control. Yo, por mi parte, mantuve siempre mi estrategia intacta, mostrando una sumisión aparente mientras recopilaba en secreto toda la información necesaria para recuperar lo que legítimamente me pertenecía. En la residencia, mis compañeras comenzaron a notar cambios en mi actitud, un nuevo brillo en mis ojos, una renovada determinación que las intrigaba. Sin revelar completamente mis planes, compartía con ellas pequeños detalles, asegurándoles que muy pronto podrían ver cómo una mujer decidida es capaz de defender su dignidad y derechos, incluso frente a los lazos familiares más dolorosos. Finalmente, luego de recibir informes contundentes sobre la ilegalidad de las acciones realizadas por mis hijas, tuve la certeza de que había llegado el momento exacto para actuar. Pero aún no era tiempo de confrontaciones abiertas, todavía necesitaba mantener mi jugada en secreto hasta estar absolutamente preparada. En las noches de insomnio, visualizaba una y otra vez el día en que Verónica y Camila descubrirían que jamás debieron subestimar a su madre, que habían cometido el error más grande de sus vidas al creerme débil, inofensiva, incapaz de reaccionar. Estaba lista. Había reconstruido pacientemente mi dignidad desde los escombros de la traición y ahora solo esperaba la oportunidad perfecta para hacer valer mis derechos, sin violencia ni odio, solo con la contundencia imparable de la verdad y la justicia. Porque la traición, cuando viene de quienes amas, duele profundamente, pero también te enseña que tu mayor fortaleza reside precisamente en la determinación de defender lo que es tuyo, incluso cuando eso implica enfrentarte a las personas que más has querido en tu vida. La justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, aparece con una fuerza que nadie puede detener, especialmente si la impulsa a alguien que ha perdido demasiado y ya no tiene miedo a perder más. Durante días me dediqué con absoluto esmero a recopilar evidencias, documentos notariales, declaraciones bancarias y testimonios de antiguos conocidos que me aseguraban haber visto a mis hijas actuar de forma sospechosa en mi ausencia durante esas visitas en las que fingían preocupación. Cada papel, cada documento oficial que recibía fortalecía mi determinación de no rendirme, de seguir luchando hasta recuperar todo lo que me habían arrebatado con engaños y manipulaciones cuidadosamente diseñadas. Mis días en la residencia adquirieron un ritmo diferente, lejos de ser monótonos,
se convirtieron en pequeñas batallas estratégicas. Mantenía siempre una apariencia dócil, sonriendo amablemente cada vez que Verónica o Camila venían a visitarme con sus falsas muestras de cariño, pero en la soledad de mi habitación organizaba meticulosamente cada prueba, cada testimonio que validaba mi versión de los hechos. María, mi aliada incondicional, visitaba mi habitación casi a diario para revisar conmigo el avance de mi plan. Gracias a su experiencia y consejos, comprendí la importancia de manejar cada paso con absoluta prudencia. Cualquier error, cualquier movimiento precipitado, podía arruinar todo lo que habíamos construido con tanta paciencia. Una tarde recibí la visita de uno de mis antiguos estudiantes, ahora convertido en un respetado juez del distrito local. Él había sido uno de mis alumnos más brillantes y conservaba aún ese profundo respeto y gratitud hacia mí. Tras explicarle mi situación con calma y detalle, él se comprometió a brindarme su apoyo desde la discreción que su posición exigía. Me explicó los procedimientos legales, qué debía esperar y cómo manejar cada detalle para asegurarme que, llegado el momento, todas mis evidencias fuesen irrefutables ante la justicia. Pero las visitas más difíciles siempre eran las de mis hijas. Cada encuentro era una prueba a mi resistencia emocional. Verónica, con su sonrisa fría y distante, insistía en mencionar lo cómoda que parecía estar en la residencia, insinuando repetidamente que tal vez debería acostumbrarme permanentemente a esa nueva realidad. Camila, más sutil, intentaba suavizar sus palabras con gestos amables, pero siempre buscando obtener información sobre cómo pasaba mis días y con quién conversaba. Ambas estaban claramente preocupadas de que yo pudiera descubrir sus maniobras y tomar acciones contra ellas. Una noche, mientras revisaba por última vez todas las pruebas reunidas antes de presentarlas formalmente a las autoridades, una llamada inesperada me sorprendió en la recepción de la residencia. Era Andrés, mi sobrino favorito, quien llevaba años viviendo en el extranjero, pero había regresado temporalmente al enterarse de lo que ocurría. Su voz al teléfono me llenó de esperanza y fuerza, prometiéndome que no estaba sola y que juntos enfrentaríamos cualquier desafío. Andrés visitó la residencia al día siguiente, y su presencia fortaleció aún más mi resolución. Revisó conmigo cada detalle, asegurándose de que no faltara absolutamente nada en la documentación. Me propuso contactar directamente a un abogado reconocido por su integridad y eficacia, garantizándome que él mismo cubriría todos los costos. Nunca me había sentido tan apoyada ni tan dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Finalmente, tras semanas intensas de preparativos silenciosos, llegó el día de presentar formalmente mi caso ante las autoridades. María y Andrés me acompañaron hasta la oficina del juez asignado, quien me escuchó atentamente mientras exponía todo lo sucedido. Cada documento, cada testimonio reforzaba mi versión y dejaba claro ante los presentes que lo que había ocurrido no solo era moralmente reprobable, sino también ilegal en todos los aspectos posibles. El juez prometió iniciar una investigación inmediata, asegurándome que, dadas las pruebas contundentes, sería cuestión de tiempo recuperar mi patrimonio y restablecer plenamente mi dignidad. Al salir de allí, sentí que un peso enorme comenzaba a aliviarse de mis hombros. Sabía que aún quedaba un camino largo por recorrer, pero por primera vez en meses experimentaba una verdadera sensación de alivio y justicia. Regresé a la residencia con un renovado optimismo,
decidida a mantener en secreto la denuncia hasta que las investigaciones estuvieran más avanzadas. Mis hijas seguían visitándome sin saber que ya estaban bajo la lupa de las autoridades. Cada vez que sonreía amablemente y aceptaba sus regalos hipócritas, lo hacía con la plena satisfacción de quien sabe que la justicia está en marcha. Al fin, la traición y la injusticia no prevalecerían, y aunque el dolor de ser traicionada por quienes más había amado aún permanecía, la certeza de que había actuado correctamente y luchado por lo justo era una compensación poderosa que nadie podría quitarme jamás. En esos días comprendí profundamente que la verdadera fortaleza no radica en la ausencia de dolor, sino en la valentía de levantarse y defender lo que es justo, incluso cuando eso significa enfrentarse directamente al corazón mismo de la traición. Cuando la verdad finalmente emerge, lo hace con una fuerza tan imparable que arrastra todo a su paso, dejando al descubierto aquello que se había ocultado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Los días posteriores a mi denuncia formal transcurrieron lentamente, marcados por una espera que consumía mi paciencia, pero fortalecía mi determinación. Mi sobrino Andrés se encargó de mantenerme informada sobre cada avance del caso, comunicándome los detalles con prudencia y claridad. Según él, las autoridades habían actuado con sorprendente rapidez, motivadas por la contundencia de las pruebas y posiblemente por la posición influyente del juez, que había tomado conocimiento personal del asunto. María continuaba siendo mi principal apoyo dentro de la residencia, encargándose de distraer cualquier sospecha de las visitas frecuentes que recibía de abogados y funcionarios judiciales que discretamente venían a entrevistarse conmigo. Su experiencia en situaciones similares me ayudó a manejar el estrés de la espera, aconsejándome mantener la calma y seguir actuando con naturalidad frente a mis hijas, cuya ignorancia sobre la situación legal que avanzaba en su contra me daba cierta ventaja estratégica. Sin embargo, cada vez era más difícil fingir cordialidad frente a Verónica y Camila. Las visitas se hicieron más frecuentes y tensas, claramente inquietas por mi aparente tranquilidad. Ambas comenzaron a cuestionarme discretamente sobre si había recibido visitas o llamadas inusuales, intentando descubrir si algo de sus acciones había salido a la luz. Yo sonreía, aparentando ingenuidad, asegurándoles que todo seguía igual en mi tranquila rutina dentro de la residencia. Una mañana, mientras estaba sentada en el jardín de la residencia, Andrés apareció con noticias importantes. Se sentó a mi lado y en voz baja me informó que las autoridades habían dictaminado una auditoría detallada sobre todas las transacciones y movimientos financieros efectuados por mis hijas en los últimos meses. Esa era la señal que tanto había esperado. Sabía perfectamente que cualquier auditoría revelaría rápidamente las irregularidades y falsificaciones que Verónica y Camila habían cometido para apropiarse de mis bienes. Sentí que mi pulso se aceleraba de emoción y nerviosismo, consciente de que ahora estábamos entrando en la fase decisiva del proceso. Durante los días siguientes, el nerviosismo de mis hijas se hizo evidente. En cada encuentro, notaba cómo intentaban ocultar su inquietud detrás de máscaras cada vez más frágiles de indiferencia. Sus preguntas se volvieron más insistentes, casi desesperadas, y cada respuesta evasiva mía las sumergía aún más en la ansiedad. Finalmente, un día la fachada de calma se rompió cuando Verónica llegó alterada a mi habitación, acusándome de haber conspirado contra ella y su hermana. Sus palabras estaban cargadas de enojo, resentimiento y, sorprendentemente, miedo.
Al verla así, sentí una mezcla de tristeza por la ruptura irreparable que ahora existía entre nosotras y satisfacción por saber que la verdad comenzaba a hacer justicia. La confrontación fue intensa, pero logré mantenerme firme, recordándole que cada acción tiene sus consecuencias y que la traición no puede mantenerse oculta indefinidamente. Después de ese enfrentamiento, las visitas cesaron abruptamente. Durante varias semanas no tuve noticias directas de ellas, lo que me permitió concentrarme en colaborar plenamente con la investigación en curso. Los auditores encontraron rápidamente todas las pruebas necesarias para confirmar mis denuncias. Las cuentas falsas, transferencias ilegales, falsificación de mi firma y documentos manipulados se acumularon en un expediente abrumador que dejaba en claro la magnitud del engaño perpetrado por mis propias hijas. Finalmente, las autoridades notificaron oficialmente a Verónica y Camila sobre las acusaciones y las citaron para comparecer ante la justicia. Andrés, siempre diligente, me mantuvo informada sobre la reacción pública y familiar, revelándome que la noticia había causado un escándalo considerable en nuestra pequeña comunidad. Sentí una profunda tristeza por la humillación pública que inevitablemente tendrían que enfrentar mis hijas, pero sabía que esa era la única manera de restaurar mi dignidad y recuperar lo que legítimamente me pertenecía. En esos días reflexioné profundamente sobre el verdadero significado de la justicia. Comprendí que, aunque dolorosa, esta batalla era necesaria para restablecer el equilibrio moral que había sido violentamente alterado por la ambición y la avaricia de quienes más había amado. Al final de ese periodo agotador pero esclarecedor, supe que la verdad siempre prevalece cuando se lucha por ella con determinación, paciencia y coraje. Ahora, mientras aguardaba la resolución final de la justicia, podía mirar hacia atrás con la certeza de haber actuado correctamente, sin permitir que el miedo o la nostalgia detuvieran mi búsqueda incansable por recuperar mi vida, mi hogar y mi dignidad. Sabía que aún faltaba el último acto, la decisión definitiva que sellaría mi victoria o derrota, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, con la conciencia tranquila y el espíritu fortalecido por haber resistido hasta el final. Cuando la justicia finalmente llega, lo hace sin anunciarse, transformando silenciosamente la derrota aparente en una victoria contundente y reveladora. La mañana en que se dictó la sentencia final, el cielo lucía particularmente despejado, como si el mundo mismo estuviera celebrando la restitución de un orden justo y merecido. Yo aguardaba pacientemente en mi habitación, consciente de que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. A pesar de los nervios, sentía una calma inusual, resultado del largo proceso de aceptación y lucha interna que había vivido durante los últimos meses. Andrés llegó puntualmente, portando una expresión solemne, pero al mismo tiempo esperanzadora. Al sentarse frente a mí, respiró profundamente y comenzó a explicarme en detalle la resolución del juez. Escuchaba atentamente cada palabra, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Finalmente, escuché aquello que tanto había esperado. Mis bienes serían restituidos inmediatamente y mis hijas enfrentarían cargos por falsificación y fraude, además de tener que devolver íntegramente las sumas desviadas. Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza, pues ninguna victoria sobre los propios hijos puede celebrarse plenamente. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto al exigir justicia. La noticia rápidamente recorrió cada rincón de la residencia, provocando murmullos de sorpresa y admiración entre residentes y empleados. Durante los días siguientes recibí visitas inesperadas de personas que, hasta entonces, apenas habían intercambiado unas pocas palabras conmigo.
Todos mostraban solidaridad y admiración por mi coraje y determinación, reconociendo el valor que había tenido para enfrentar una situación tan difícil y dolorosa. María, fiel y constante, permaneció a mi lado en todo momento, ofreciéndome su apoyo y amistad incondicional. Sus palabras reconfortantes fueron cruciales para ayudarme a cerrar esa difícil etapa de mi vida. Ahora, el siguiente paso era recuperar físicamente mi hogar, aquel espacio lleno de recuerdos que mis hijas habían intentado arrebatarme injustamente. Cuando finalmente pude regresar a mi casa, la emoción fue indescriptible. Al abrir la puerta, sentí cómo cada rincón me acogía nuevamente, como si las paredes y muebles celebraran silenciosamente mi regreso. Andrés y María estuvieron presentes, ayudándome a reinstalarme y asegurándose de que todo estuviera en orden. Aunque los objetos personales que habían desaparecido eran numerosos, el simple hecho de estar de nuevo en mi hogar bastaba para sanar muchas heridas. Sin embargo, sabía que la batalla interna continuaba. La relación con mis hijas posiblemente jamás podría restaurarse completamente. Verónica y Camila, enfrentadas a las consecuencias legales y sociales de sus acciones, optaron por un silencio absoluto y evitaron cualquier contacto conmigo. Su ausencia dolía profundamente, pero comprendí que era necesario aceptar la realidad y seguir adelante, reconstruyendo mi vida sobre bases más sólidas y conscientes. Poco a poco fui recuperando mi rutina habitual, rodeada del cariño sincero de aquellos que me habían acompañado en mi lucha. Los días transcurrían ahora en una paz renovada, en la que el respeto y la dignidad se imponían sobre cualquier sombra de tristeza o remordimiento. Durante esos días también tuve la oportunidad de reflexionar profundamente sobre todo lo sucedido. Entendí claramente que la justicia no es solo cuestión de tribunales y leyes, sino también de principios morales y valores personales que nunca deben ser traicionados, ni siquiera por aquellos a quienes más amamos. Decidí utilizar mi experiencia para ayudar a otras personas que pudieran estar atravesando situaciones similares, brindando consejos y compartiendo mi historia para que comprendieran la importancia de luchar por sus derechos y dignidad, sin importar las circunstancias adversas que enfrentaran. Andrés, orgulloso y comprometido, se encargó de difundir discretamente mi caso como ejemplo positivo, mostrando cómo una persona aparentemente vulnerable podía enfrentar y vencer la injusticia cuando actuaba con firmeza, coraje y determinación. Con el tiempo, mi historia se convirtió en un referente dentro de nuestra comunidad, alentando a otros a defender sus derechos y protegerse contra cualquier abuso o traición, incluso cuando provenía de su círculo más íntimo. Al final de este largo camino, comprendí que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de sobreponerse a las adversidades, manteniendo intactos los valores esenciales que definen nuestra humanidad. Ahora, al mirar hacia atrás, reconozco que cada momento difícil valió la pena, pues me permitió recuperar no solo mis bienes materiales, sino también la dignidad, el respeto propio y la tranquilidad que creí haber perdido para siempre. Hoy, desde la serenidad de mi hogar recuperado, sé que ninguna traición puede derribar definitivamente a quien lucha con la verdad como escudo y la justicia como guía.